Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí vengo a comentarles cómo tenemos que resolver el examen de ingreso, en este caso de matemática del año 2018. Fue un modelo que se tomó en ese año y que hoy en día lo que se está tomando actualmente no es tan diferente, así que lo usamos de referencia. Algunas instrucciones generales que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que están en esta primera hoja, ¿sí? Esta hoja solamente es para correcciones, o sea que es de uso docente nada más, o sea que no tenemos que completar nada. Vamos a ir a la siguiente. Aquí en esta siguiente hoja, bueno, tenemos este primer ejercicio aquí, ¿sí? Que se presenta, bueno, donde hay que pintar 3/4 de, en este caso, el entero comprendido sería o estaría comprendido por estos dos cuadrados. O sea que no es que cada cuadrado es un entero, es una unidad, sino que los dos enteros son una unidad. Por lo tanto, si nos van a pedir pintar 3/4 de los dos, vamos a tener que dividir así en mitades y bueno, pintar 3 de 4 partes. En el segundo caso, bueno, pinta 3/4 de, en este caso son 8 corazones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto lo vamos a indicar así: 3/4 de 8 es igual a 6, por lo tanto pintamos 6 corazones aquí. En el que le sigue, pinta un entero, 1/4 de, en este caso el entero serían los dos círculos. Entonces, para poder agregar un cuarto más, vamos a dibujar el entero o otro entero nuevamente y vamos a pintar ese cuarto. En el que le sigue, después tenemos pintar 2/3 de 1/2. Bueno, en este caso, ¿sí? Bueno, a ver, 2/3 de 1/2, ¿sí? Básicamente lo vamos a resolver como multiplicación a esto. Así que por eso nos quedaría como 2 por 1, 2, y 3 por 2 son 6. Si simplificamos la fracción, nos da que es 1/3, ¿sí? Bueno, para simplificar, dividimos simplemente el número de arriba y el número de abajo por el mismo número, ¿sí? 1/3 de 6 cuadraditos, en este caso van a ser 2 finalmente, ¿sí? Que serían, bueno, estos dos. Sé que esta parte es difícil, ¿sí? Lo que es representación gráfica, así que bueno, hay que prestar mucha atención. Por ahí este modelo de examen es un poco más difícil de lo que se está tomando ahora, pero también nos sirven estos casos. Pinta la mitad de 2/5 de, en este caso, bueno, son 16 las perlas. 1/2 de 2/5 me da 2/10, o si lo resuelvo por este otro camino, 2/5 dividido 2/1, o 2 sobre 1, mejor dicho, sería 2/10. Por lo que 2/10 de 16 perlas, ¿sí? Tendríamos entonces 32 sobre 10, que recordemos que toda fracción es igual a dividir el número de arriba por el número de abajo. Por lo tanto, 32 dividido 10 nos queda 3,2. Por lo tanto, vamos a pintar 3 perlas, ¿sí? Continuamos con la hoja que sigue. Aquí, bueno, si comprendemos al entero como estos tres triángulos, ¿sí? Y nosotros tenemos que, acá en la consigna nos dice completa la línea punteada con la fracción que corresponde. Bueno, entonces vamos a completar acá con la fracción que corresponde. Estos cuatro triángulos representan un entero 1/3 de el entero que sería este, ¿sí? Porque el entero son 3 y como tenemos un triángulo más, entonces es un entero 1/3. En el que le sigue, lo mismo, ¿sí? Si esto se entiende como el entero, bueno, y acá tenemos, ¿sí? 9 triángulos en total, entonces tenemos 2 enteros y un cuarto más. Bien, bueno, acá ya se ponen un poco más difíciles. 5/8 de, ¿sí? 8
en este caso, van a representar 2 enteros 1/2 de, en este caso, los 2 pinos que son el entero. ¿Sí? Porque si 2 pinos son el entero, entonces quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4 enteros. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer 5 octavos de 4. ¿Sí? Entonces, bueno, nos queda una fracción que es equivalente a esto, a 2 enteros 1/2, que sería 5 medios. ¿Sí? Lo que tendríamos que poner acá, o 2 enteros 1/2, que es lo mismo, pues son fracciones equivalentes. En el que le sigue, ¿sí? 1/3 de, bueno, en este caso representa tanto de, bueno, estos dos hexágonos, ¿sí? Porque tienen justamente, son figuras de 6 lados, donde están divididas en triángulos. Entonces tenemos 6 triángulos por cada uno. Entonces tenemos 1/3 de, en este caso, bueno, uno de los rombos, perdón, uno de los hexágonos, ¿sí? Vamos aquí a tener que tener en cuenta que como son 6 los triángulos, vamos a tener que hacer 1/3 de 6, ¿sí? Entonces, bueno, también llegamos a la conclusión que, bueno, representa 1/6 de la totalidad. Vamos a continuar con lo que sigue. Después cualquier duda me pueden consultar personalmente. 7 de los emojis que estaban en la plaza de la ciudad de Textópolis el sábado a la tarde. Las 2/5 partes eran rojos, 1/3 eran azules y el resto eran verdes. Bueno, entonces vamos a ir acá desplegando los datos. 2/5 son rojos, 1/3 son azules y el resto son verdes. Bueno, ¿cómo vamos a proceder ahora? Dice A, entre los emojis rojos y los azules, ¿de qué color había más cantidad en la plaza ese día? Bueno, azules hay más cantidad porque 1/3 es una fracción que es mayor que 2/5. Eso es lo que significa este símbolo. B, ¿qué parte de los emojis que estaban en la plaza ese día eran verdes? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los rojos y los azules y los vamos a restar de la totalidad. ¿Sí? Entonces sumamos las dos fracciones, ¿sí? Nos da 11/15. Entonces entendemos al entero total como 15/15. Le restamos los rojos y los azules y por ende obtendríamos los verdes. Entonces, por lo que 4/15 son los emojis verdes. 8. A la fiesta de la primavera de Textópolis asistieron 168 emojis. 4/7 del total eran emojis sonrientes, 2/9 del resto eran emojis gruñones y los demás eran emojis pensativos. ¿Cuántos emojis pensativos asistieron a la fiesta de la primavera? Bueno, 168 sería el total. 4/7 eran los sonrientes, habíamos dicho al principio. Eso lo averiguamos haciendo 168 dividido 7 por 4 y nos va a dar 96 el resultado. Y hacia 168 lo dividimos por 9 y lo multiplicamos por 2, nos da 37, que son correspondientes a los gruñones, ¿sí? Entonces el resto estamos diciendo que son los emojis pensativos, ¿sí? Entonces, bueno, por la diferencia de la resta lo vamos a calcular. Entonces asistieron 35 emojis pensativos. Vamos con la última parte. Número 9. 5/8 de los emojis que viven en Textópolis son amarillos. 198 emojis de los que viven en Textópolis no son amarillos. ¿Cuántos emojis viven en Textópolis? Suena raro el problema. Pero si nos ponemos a pensar, 5/8 son amarillos, ¿sí? Entonces quiere decir que estamos hablando, ¿sí?, de un entero de 8/8. ¿Sí? Entonces menos 5/8. Bien. Esto es igual a 3/8. Que son los que no son amarillos. Bien.
y que ya nos habían dicho que eran 198 acá. Bien, entonces, si 3 octavos son 198, bueno, yo quiero averiguar, por ejemplo, para poder averiguar después el total, lo voy haciendo a través de averiguar una de esas partes que corresponde a 66 emojis, porque si estamos diciendo que 3 octavos son 198, si esa cantidad la dividimos en 3, justamente nos va a dar 66. ¿Sí? Por ende, quiere decir que si yo quiero averiguar el total, ¿sí? ¿Cuántos emojis viven en Textópolis? 8 octavos, justamente van a ser correspondientes 66 emojis por 8, que en total tenemos 528, que son entonces los que vamos a utilizar acá para construir la respuesta, ¿sí? Que está aquí. 10. El emoji Chócalo 5 compra en el kiosco de Textópolis chupetines para sus amigos. Compró 16 chupetines de frutilla y algunos chupetines de limón. Pagó con 350 y le dieron de vuelta 5. Cada chupetín cuesta 5 pesos. ¿Cuántos chupetines de limón compró? Bueno, sí, está medio desactualizado el precio, porque bueno, era del año 2018. Hoy en día habría que actualizarle los números, ¿sí? Pero el resto se podría utilizar. Entonces, bueno, para proseguir, vamos a continuar. El emoji Chócalo 5, ¿sí? Dice así: compren el kiosco de Textópolis chupetines para sus amigos. Entonces, bueno, estamos diciendo que 16, ¿sí? Chupetines son de frutilla. Estos 16 lo vamos a multiplicar por 5, que es el precio que nos dan aquí. Luego multiplicamos, nos da 80, ¿sí? Por ende, vamos a simular que paga 350, de vuelta tenemos 5, por ende, vamos a deducir que gasto 345 pesos entonces. Entonces, si yo al 345 luego le voy a restar los 80 que gasté para los de frutilla, entonces voy a obtener lo que gasto en los de limón, ¿sí? Entonces, bueno, 265 pesos sería entonces los que gasto en los chupetines de limón. Si yo los divido en 5 pesos, que es lo que cuesta cada uno, me da 53 chupetines de limón, entonces, en total. Continuamos. Tenemos aquí penúltima hoja. Bueno, descubrí los códigos siguiendo las pistas. Tenemos que ir ahí averiguando las pistas, ¿sí? O mejor dicho, deduciendo acá las pistas para después poner los códigos aquí y después ponerlos a su vez los números en estas figuras geométricas, mejor dicho. Rebelde, para ayudar a Gene, necesita descifrar varios códigos. Dice: descubrí los códigos siguiendo las pistas. Pista número 1, el resto de la división entre 1163 y el tercer número primo, ordenados de menor a mayor. Bueno, en este caso los números primos, ustedes ya saben que son aquellos que tienen dos divisores nada más, así que el 2, el 3, el 5, el 7, etcétera, ¿sí? Y de esta manera también lo estamos ordenando de menor a mayor. Por lo tanto, el tercero, ¿sí? Sería el 5, el tercer número primo. Entonces, si hacemos 1163, dividido 5, nos va a dar de resto 3, que es el número que tenemos que poner acá en el código. Pista número 2. El menor de los múltiplos comunes de dos cifras entre 3 y 6, bueno, el MCM entre 3 y 6 es 12, lo ponemos aquí. La suma entre la medida del suplemento de 72 y el producto entre 31 y 3. Bueno, ¿cómo vamos a ver aquí? La suma entre la medida del suplemento de 72. Bueno, el suplemento de 72, acá me faltó un signo menos, ¿sí? Es 108. Y por ende, si yo hago 31 por 3, me da 93, porque acá me pide el producto entre 31 y 3, justamente, que me da este número, pero a su vez
Acá al principio tenemos la suma entre, nos dice, entonces bueno, vamos a sumar. Acá también tendríamos que haber agregado un signo más. Por ende nos da de resultado 201, que es el numerito que tenemos que poner ahí. Y finalmente la diferencia entre 82 y el siguiente de la tercera parte de 18, bueno, ese también está rebuscado. La diferencia entre 82, ¿sí? Bueno, aquí tenemos 82. Y el siguiente de la tercera parte de 18, bueno, sería 18 dividido 3, ¿sí? Que nos va a dar 6. Vamos a agregar un número más, porque como dice el siguiente, ¿sí? Acá. Entonces, por ende, 6 más 1 son 7. 82 menos 7 es 75, que es el código que voy a poner acá. Bien. Bueno, acá el tema del perímetro de la figura, nosotros vamos a tener como referencia justamente que el perímetro es el contorno, son todos los lados externos de la figura geométrica, y en este caso también. La siguiente figura está formada por un cuadrado, que es este, ¿sí? Un rectángulo y dos rombos congruentes. El perímetro del cuadrado es 28, así que lo dividimos por 4, ¿sí? Nos da 7. Después, el perímetro del rectángulo, ¿sí? Estamos diciendo acá ya tenemos 2 de sus lados. Le vamos a restar, ¿no es cierto? 4 centímetros, ¿sí? Porque dice el perímetro del rectángulo es 4 centímetros menos que el perímetro del cuadrado. Por ende, si el otro medía 28, este va a medir 24. ¿Sí? Y finalmente nos va a decir calcular el perímetro de la figura, bueno, total. En este caso, bueno, si esto son 7, acá tenemos 5, 7 y 5 son 12, que es el lado del rombo. 12, 12, 12 y 12. Entonces, bueno, si sumamos todo, el contorno, todo, nos va a dar justamente que el perímetro son 86 centímetros. Y finalmente el último de los problemitas, porque ya estamos terminando entonces el examen. La siguiente figura está formada por 3 triángulos. El triángulo sombreado, o sea este, es escaleno, tiene todos los lados desiguales. Su lado menor mide 4, que es este de acá. Su lado mayor mide el doble del lado menor, que es este de aquí. Y finalmente, el tercer lado mide 2 centímetros más que el lado menor. Por lo tanto, 4 más 2 son 6. Los otros 3 triángulos son equiláteros, así que bueno, justamente calcula el perímetro de la figura. Si son equiláteros, este otro y este otro triángulo, quiere decir que si este mide 6, este lado, este también va a medir 6, este también va a medir 6, si este mide 8, lo mismo, 8 y 8, y si este mide 4, 4 y 4. Así que vamos a sumar todo y nos va a dar 36 centímetros, ¿sí? Así que, bueno, tengan en cuenta 6 más 6, 4 más 4 y 8 más 8. Bueno, y aquí